Bueno, pues aquí, regresando después de hablar de buen mezcal, tomando buen café de nuestros amigos de Taller de Espresso, que precisamente le tienen, como lo han hecho en programas anteriores, recomendaciones de cómo disfrutar mejor su café. Vamos a ver esta cápsula que nos tienen preparados precisamente de nuestros amigos de Taller de Espresso. Taller de Espresso, tostadores de café, presenta. Una recomendación que les vamos a dar es que procuren tomar café. Como sea que lo tomen, caliente, frío y en el momento que quieran. Pero nuestra recomendación de Taller de Espresso es tomen café, por favor. Si le quieren poner azúcar o no, no importa. Lo importante es que tomar café, un café mexicano. Taller de Espresso, tostadores de café, presentó. Bueno, pues yo me sumo precisamente a la recomendación de Pedro Gómez, este extraordinario barista mexicano. Hay que tomar café en la mañana, tarde y en la noche. Créame, no es cierto todo eso que dicen del café, ni le quita el sueño, ni le da gastritis, ni le crea osteoporosis. Esos son puros cuentos. La verdad es que la vida siempre será mucho mejor tomando café y sobre todo tomando buen café. Otra recomendación que le tengo hoy es lea, lo hemos dicho aquí cada semana, lea siempre, siempre mejora nuestra vida cuando leemos. Hoy le tengo una recomendación, es este libro que se llama La Revolución Divertida, de Ramón González Ferriz. Creo que es un libro que nos conviene a todos leer, tiene que ver con el tema de no solo de la revolución, en el caso de las revoluciones sociales, también en el caso de los movimientos sociales. Creo que es una crítica objetiva, viva, que vale la pena conocer. Creo que de pronto cuando vemos aparecer movimientos como este 132, que tuvo unos meses de protagonismo en la historia pública del país y que ahora vemos cómo de pronto empieza a diluirse este movimiento, pero hemos visto movimientos en el pasado en México, recordamos algunos, el Barzón, que fue un movimiento nacional importante, pero de pronto estos movimientos desaparecen. En nuestra historia sigue existiendo viva lo que fue el movimiento del 68 y sus consecuencias. Bueno, Ramón González Ferriz hace un estudio muy inteligente, muy con los pies en la tierra, muy objetivo, de estos movimientos sociales, pero sobre todo cuestionando, criticando, no a los movimientos como tales, sino a cómo estos movimientos, cuando empezaron a ser, precisamente por eso se llama el libro La Revolución Divertida, empezaron a hacer de estos movimientos algo, como ellos lo llaman, lúdico, algo divertido, convertir a perros, a burros, a cerdos en candidatos. Dice González Ferriz, bueno, lo único que hicieron fue también trivializar la denuncia, trivializar la rebeldía y por lo tanto hacerla cada vez menos eficaz. Es un libro que vale la pena para entender los movimientos sociales y para entender, sobre todo quienes tienen ganas de cambiar las cosas, para entender cómo no se cambian las cosas. Se lo recomiendo, La Revolución Divertida, de Ramón González Ferriz, un muy buen libro para entender con objetividad sobre los movimientos sociales. Y bueno, ya se vienen los días de la Revolución Mexicana, tenemos ya, estamos en pleno mes y en plenos días de recordar la Revolución Mexicana, y bueno, pues le hicimos mucho ruido con el Bicentenario, no hay que olvidarnos de la historia, y vamos a hablar precisamente, veamos esta cápsula, sobre el tema de la Revolución y Jalisco. Soy Laura Alarcón Menchaca, soy investigadora del Colegio de Jalisco. Estamos en fechas próximas de un día muy importante para los mexicanos, que es el festejo de la Revolución Mexicana. Hablar del 20 de noviembre resulta muy significativo, a pesar de que ahora
parece que se está diluyendo la importancia del día. Sin embargo, valdría la pena el día de hoy hablar sobre la Revolución Mexicana en el estado de Jalisco. Guadalajara fue un escenario importante en la pugna entre los revolucionarios. Valdría la pena tomar en consideración el centro de la ciudad era el punto central donde los grupos revolucionarios buscaban acercarse a la ciudadanía y representar sus triunfos. Francisco I. Madero, como nosotros sabemos, fue precisamente el que convocó al movimiento revolucionario el 20 de noviembre de 1910. Madero ya había iniciado su movimiento desde antes y logró tener cierto consenso en el estado de Jalisco. Cuando él toma el poder como presidente, en Jalisco, meses más tarde, se celebraron elecciones y el poder cayó en manos del candidato del Partido Católico, que fue muy importante en Jalisco. Esta fotografía es muy representativa y creo que es muy alusiva a ese momento en que Carranza llega a Guadalajara la primera vez que visita la ciudad, ya habiendo ganado el movimiento constitucionalista aquí en la ciudad. Esta fotografía resulta muy interesante porque están los grandes líderes como Carranza, Obregón, Manuel M. Diegues, entre otros, y vemos a una multitud de seguidores pues festejando el triunfo de ese movimiento revolucionario que quedó en manos de los constitucionalistas. Bueno, pues ahí está el paso de la Revolución Mexicana por tierras jaliscienses y esta extraordinaria foto que nos presenta esta cápsula. Y yo con esta foto me quedo con una invitación también que le quiero hacer. Hablamos de nuestros centros históricos y se nos olvida que el adjetivo de histórico no está puesto en balde, sino que precisamente por estos espacios de nuestra ciudad ha pasado la historia de la ciudad y la historia del estado y la historia del país. Y el recorrer nuestro centro histórico, en el caso de Guadalajara, que es un centro precioso, vale la pena recorrerlo y un poco sabiendo, buscando, indagando qué pasó precisamente en todos estos lugares. Muchas veces pasamos por el centro corriendo por la historia, pisamos losas que pisaron nuestras figuras de la historia. Simplemente le diría, en el caso de la Plaza de Armas, en estas pocas manzanas que la rodean, bueno, pues por ahí anduvo caminando Miguel Hidalgo, el padre de la patria, el generador de nuestra independencia, en donde ahora es Palacio de Gobierno, el Palacio de Gobierno del Gobierno Estatal. Bueno, pues ahí también estuvo Juárez, y por esas calles y por esos lugares pasó la historia, no solo de Jalisco, la historia del país. Y creo que el conocerla, el saber qué pasó por estos lugares, pues hace que nuestro paseo por el centro no sea un paseo más, no sea un paseo simplemente de ir a comprar algo, de ir a pagar algo, de ir a tomar el camión. Aprendamos más de la historia porque creo que eso hace que le tomemos más gusto al tránsito por nuestra ciudad, pero que también al tránsito, dije, no al tráfico, a caminar por nuestra ciudad, pero también que veamos a nuestra ciudad con otros ojos. Por eso este tipo de fotografías son tan interesantes y hay muchísimas en la red. Frecuentemente andan circulando este tipo de fotografías, de colecciones de fotografías. Véalas con detalle y se va a dar cuenta de que en el centro de Guadalajara hay mucha historia que vale la pena conocer y que vale la pena recorrer el centro, pero con ojos de historia y con ojos, yo siempre lo he dicho, cambia mucho el panorama, cambia mucho la actitud, cambia mucho la visión, cuando quienes vivimos en una ciudad la vemos con ojos de turista, no con ojos de habitantes normales, porque de tanto ver las cosas, se nos empiezan a hacer comunes, se nos empiezan a hacer normales y se nos empiezan a perder. Hay gente que se sube a un camión, que se sube a un avión para venir a conocer nuestro centro histórico
y nosotros que lo tenemos aquí, pues lo desperdiciamos todos los días. Así que aprenda más de la historia, ubique esa historia en los lugares que recorre todos los días y va a ver cómo va a enriquecer su vida y su camino por los centros históricos de Guadalajara o de cualquier ciudad que visite. Pues es todo por hoy. Hablamos de deuda, hablamos de mezcales, hablamos de historia, hablamos de café y hablamos de libros. Lo invito para que la próxima semana nos acompañe a una emisión más de su programa Palabras Mayores, y hoy me despido con las palabras mayores de un servidor, Gilberto Pérez Castillo. La información, a propósito que hablamos de deuda, queremos que sepa de la deuda. ¿Por qué? Porque la información por sí misma no da poder. Lo que da poder es interpretarla y usar esa información adecuadamente. Descanse y nos vemos la próxima semana. Gracias.